con el ancianato y todos los hermanos que toman la delantera en las iglesias, lo que llamamos el ancianato, o ayudan a tomar cuidado de la iglesia de los santos. El Señor quiere muchas estrellas en todas las iglesias. No es algo de posición, no es un puesto. En vez de ello, es una persona viviente, un testimonio viviente, llevando el testimonio él mismo e impartiendo al Señor en todos los santos. Estoy tan contento que el recobro del Señor ha llegado a este punto. El cristianismo solo conoce los puestos, las posiciones. En el recobro conocemos lo de las posiciones, pero practicamos el ser estrellas. Para ser una estrella, hermanos, en las iglesias, necesitamos tomar cuidado de la verdad, mucho. Por un lado, nos preocupa la verdad, queremos entrar en la verdad. Por otro lado, somos hermanos que laboran para ser un Dios, hombre viviente en nuestra localidad. Eso es lo que el Señor quiere. Ser una estrella que brilla en nuestra localidad. Nunca podemos pasar por alto la vida y la verdad. La vida no lo va a llevar a usted a la verdad, pero la verdad siempre lo va a llevar a usted a la vida. Si estamos en la verdad y somos tocados por la verdad y vivimos conforme a la verdad, viviendo a Cristo, entonces seremos estrellas que brillan en las iglesias locales. Necesitamos las iglesias locales, pero una iglesia local sin una estrella no significa mucho para Dios. Pero si hay iglesias locales ahí y hay muchas estrellas en esa localidad, la iglesia tiene la manera de ir adelante. Hermanos, venimos a ser estrellas que brillan, que iluminan. ¿Por medio de qué? Al recibir la verdad, entrando en la verdad y siendo traídos a todas las experiencias de vida. Necesitamos orar los unos por los otros y orar por el recobro del Señor. Que nadie trate de pasar por alto, brincar estos asuntos. Que seamos los candeleros y que seamos estrellas brillantes. Bueno, queremos continuar con otro punto. Este mensaje se titula Pastorear el rebaño de Dios de manera orgánica, en conformidad con la iniciativa de Dios y brindándole nuestra cooperación. Pastorear el rebaño de Dios de manera orgánica. Cada frase tiene una implicación muy fuerte, conforme a su iniciativa, no conforme a nuestra iniciativa, conforme a su iniciativa y brindándole nuestra cooperación. Hermanos, todo lo que podemos hacer por el Señor es cooperar con Él. Toda la iniciativa viene del Señor. Y todo lo que Él inicia, entramos en ello al cooperar con Él, para que sea llevado a cabo. Número 1, a fin de pastorear el rebaño de Dios de manera orgánica. Hermanos, los que toman la delantera en la iglesia, pastoreando a los santos, de nuevo, no es algo de posición, de puesto, es lo que usted es. Es lo que usted es. Si es una posición, usualmente y gradualmente, el aspecto orgánico desaparece y se convierte en tu trabajo. Pero si usted está en la vida y la verdad, y el Señor le levanta a usted de tal manera, su pastoreo será de manera orgánica. No vamos meramente a ver gente. Simplemente estamos allí llevándoles a Cristo, edificando el cuerpo orgánico de Cristo. Y saben, hermanos, cada santo en su lista necesita ser pastoreado. Si vivo en cierta localidad y tomo la delantera allí, todas las ovejas están bajo mi cuidado. Y cada oveja necesita ser pastoreada por mí. No tenemos fiestas, no tenemos favoritos. Amamos a los santos, no tenemos preferidos.
Amamos a los débiles, a los fuertes, a los malos, a los buenos. Amamos a todos los santos. Nuestra responsabilidad, hermanos, es pastorear todos los santos. Aún aquellos que se están oponiendo a usted. Si existe tal situación, usted necesita orar por él. Y necesita pastorearle. Hermanos, estuve con el hermano Lee por algún tiempo después de la rebelión, de una de las rebeliones del año 87, 88, 89. Uno de los hermanos fue John Saw. Y el hermano Lee lo atesoraba mucho, pero se rebeló. Y en otro momento que estaba con él, años después, y él dijo, ¿sabes? He orado por John Saw todos los días. Y la rebelión por nuestro querido hermano John Saw fue muy dañina al ministerio del hermano Lee. Pero aún el hermano Lee nunca olvidó a ese hermano. Hermanos, no estamos tomando cuidado del recobro del Señor como el hermano Lee lo hacía. Estamos tomando cuidado simplemente de nuestra localidad. Y a cada uno debemos ver como una oveja bajo nuestro cuidado. Hermanos, no es que tenemos el deber de pastorear. Es porque venimos a ser tal tipo de hermano. Lleno de Cristo, lleno de su disfrute, lleno de la verdad. Y salimos para contactar a los santos, para pastorearles de manera orgánica. Este no es un trabajo, no es una responsabilidad que tenemos. Eso es lo que somos. Simplemente somos pastores de las ovejas. Y debemos ser los que pastorean, supliendo las necesidades de los santos. Abel sirvió a Dios. Vamos a ir a los versos. Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermanos, si vamos a ser pastor, tratando con los santos de manera orgánica, debe ser que no hemos abandonado al Señor, quien es la fuente de aguas vivas. Toda nuestra vida debe estar envuelta en aquel que es el agua viva. Cometieron dos males. Dejaron a la fuente de aguas vivas y se tornaron a otros asuntos. Es decir, a ídolos. Cosas que reemplazan a Dios. Eso fueron los hijos de Israel. Pero eso es tipología. La realidad está aquí con nosotros. Hermanos, necesitamos disfrutar nuestro Cristo tanto y al Dios triuno como la fuente de aguas vivas que el Padre ha abierto a través del Hijo por medio del Espíritu. Le disfrutamos, le bebemos, le vivimos y venimos a ser pastores orgánicos de tal vivir. Pero siempre hay el peligro. La cisterna está ahí. Hay algo ahí que te ala, que te agarra y te frustra de vivir, de beber el agua viva. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al Señor. Con nosotros como pastores tenemos que ver, hermanos, que no podemos iniciar nada. Nada. El único que tiene el derecho de iniciar algo es Cristo mismo, el Dios triuno. Todo lo que podemos hacer, hermanos, es cooperar con lo que Dios ha iniciado. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Qué hizo el Señor para abrir la puerta? No podíamos derramar nuestra sangre. Eso hubiese sido sin uso alguno. Pero Cristo, la sangre de Cristo, fue para nuestra redención, para reconciliarnos con Dios, sacarnos de todo lo demás a Él. Él fue el que inició la redención. Él inició todo. Pero la redención
no puede ser aplicada a nosotros a menos que cooperemos con Él. En la cooperación con el Señor, todos los asuntos de la redención se aplican a nosotros. No estamos aquí iniciando nada. Todo lo que nosotros iniciamos en nuestro servicio en la iglesia se vuelve una actividad religiosa. Si ustedes se juntan y deciden hacer tal cosa sin consultar al Señor, no permitiéndole al Señor que tome la iniciativa, sus acciones se convierten en actividades religiosas. Hermanos, predicar el Evangelio está incluido en eso. Visitar a los santos se incluye ahí. Pastorear a los santos puede ser una actividad religiosa o puede ser algo de Cristo. Si le damos al Señor el espacio para que inicie todo lo que hacemos en la iglesia, el Señor Jesús estará con nosotros y el Señor Jesús bendecirá nuestra actividad. ¿Cómo entramos a ello? A tal actividad que no sea una actividad religiosa. ¿Cómo entramos? Hermanos, es tener tiempo privado con el Señor. Al estar junto con el Señor de manera corporativa en la comunión, siempre surge algo internamente. Él nos mueve, nos urge, actúa en usted para llevar a cabo algo. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que habla cosas a usted. Él da la orden, Él da el llamado. Él es el que causa que la cosa suceda. Hermanos, conforme al hablar a ese hablar del Señor, eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que se debe llevar a cabo en nuestro servicio al Señor. Tenemos muchos buenos ejemplos. Letra A. Abel sirvió a Dios por fe, en conformidad con la revelación de Dios. Y en tipología ofreció a Cristo a Dios. La ofrenda de Abel no procedía del mismo, sino de Dios. Dicha ofrenda había sido revelada por Dios, así como mandada y ordenada por Él. Adán pecó, él y Eva, pero el Señor vino y suplió una manera para la redención. Mató a un animal, derramó la sangre y vistió a Adán con las pieles de ese animal. Probablemente era un cordero. Eso fue para la redención de Adán. Abel vio eso y escuchó el hablar de Dios en cuanto a ello. Así que, conforme al ordenamiento de Dios, Abel ofreció un sacrificio adecuado a Dios, que fue un sacrificio ofrecido por medio del derramar de sangre. Tienes entonces a Caín en la letra B. El servicio que Caín rindió a Dios procedía del mismo. Fue realizado conforme a su propia voluntad y pensamiento, con lo cual él cometió la herejía de rechazar la redención por sangre requerida y ordenada por Dios. Su manera de proceder en conformidad con sus propias opiniones no era de Dios, sino que procedía de él mismo. Conforme a Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios, por la fe, un más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue el sacrificio de Abel recibido por Dios? Porque fue llevado a cabo conforme a la revelación de Dios. Fue llevado a cabo conforme a la instrucción de Dios. Caín era el hermano mayor. Abel era pastor de ovejas. Caín producía el fruto de la tierra. Y en aquel tiempo, tanto Abel como Caín adoraban a Dios. Pero uno adoró a Dios conforme a la manera divina, conforme a lo que Dios había levantado en cuanto a la redención de Dios. Caín pensó, tal vez, mira qué frutos tan lindos estoy cosechando. Y probablemente escogió lo mejor de sus manos y lo trajo y lo ofreció a Dios. Pero Dios lo rechazó.
¿Por qué? Porque la actividad de Caín fue religiosa, una actividad religiosa, pero no la ofrenda de Abel. Dios inició algo y Abel cooperó con la iniciativa de Dios y Dios estuvo contento con esto. Y Dios recompensó a Abel por su causa de su ofrenda. Un punto más en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por fe Abel ofreció a Dios. Pero ¿de dónde sale esa fe? La fe viene del oír. Él oyó el hablar de Dios y actuó en concierto con ese hablar que él escuchó. La fe viene por el oír. ¿Qué escuchó él? Él escuchó las palabras de Dios. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad al tomar la delantera en la iglesia o cuidar la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es escuchar la voz del Señor Jesús. Escuchar la palabra de Cristo. Hermanos, en el recobro del Señor hoy día, todos necesitamos escuchar esta palabra. Al tener comunión unos con otros, al coordinar en el ancianato, o al ejecutar algo en lo cual el Señor nos ha dirigido a llevar a cabo, no debemos iniciar nada. Y quiero que revisen con ustedes. En las pasadas semanas hemos estado tratando asuntos serios. Y hemos tenido comuniones con ustedes con respecto a eso. Asuntos serios. Pero muchas veces simplemente oro al Señor. No nos dejes, Señor, iniciar nada. Permítenos cooperar plenamente contigo, pero no nos permitas iniciar nada. Solo Dios tiene el derecho de iniciar. Nosotros no tenemos el derecho de iniciar. ¿Usted es un buen hombre? Ser un buen hombre es un problema para la iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque usted ejerce su mentalidad y toma una decisión. ¿Qué es eso? Eso es actividad religiosa. No importa si usted esté predicando el evangelio, pastoreando a los santos, lo que usted haga en la iglesia, el Señor no le interesa ninguna actividad religiosa. Él quiere iniciarlo todo. Noé sirvió a Dios conforme a la revelación y al mandato de Dios. Con Noé, él vivía en la tierra. Súbitamente Dios vino a él. En el 6:8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Alabado sea el Señor. Él halló gracia o favor. Dios vino a él y Dios le abrió su corazón a Noé. Dios inició la edificación del arca. Noé nunca había pensado en ello, mucho menos que hubiese de haber un diluvio en la tierra. Él nunca soñó tal cosa, pero Dios vino. ¿Y qué hizo Dios? Él inició algo. Puedo testificar que cuando fui a Rusia, tuve comunión. Y en esa comunión quedó claro que debía ir a Rusia. Pero antes de ello, nunca me pasó por mi mente. Estaba feliz de servir en Texas, en Irving. Y era muy bueno. Pero en la comunión, el Señor dijo algo. El Señor inició algo. Así que regresé a Irving. Le hablé a mi esposa, a la iglesia. Y me monté en el próximo avión. Ese fue la iniciativa de Dios. Y estoy tan feliz. Y puedo testificar que mis años invertidos en Rusia y los años que continúen en comunión con los santos en Rusia han sido de los días más gloriosos en mi vida de iglesia. Amo a esos santos. Esos hermanos me aman. Todavía no puedo hablar ni jota de ruso. Solamente es algo como eso que él acaba de decir. No tengo ni idea de cómo hablar ruso.
Estoy feliz de ello, no me estoy jactando de ello, pero de todos modos, creo que tengo una pequeña razón. Estábamos publicando los libros del hermano Lee y solo podíamos usar los que hablaban inglés. Así que solamente hablaba inglés con los traductores, no sabía ningún ruso. Bueno, alabo al Señor por ello, por los traductores. De todos modos, Noé tomó la palabra de Dios, la iniciativa de Dios, y le siguió toda la ruta hasta el arca. Él no solo edificó el arca, sino que la edificó específicamente de la manera que Dios le dijo que la construyese. Dios lo inició todo con el arca. La historia de Noé, usted lo que ve es la iniciativa de Dios y la cooperación de Noé. Noé coordinó con Dios y Dios ejecutó, llevó a cabo su intención. Abraham sirvió a Dios conforme a la aparición de Dios. Dichas apariciones motivaron y regularon todas las acciones de Abraham. En Génesis 12:1 tenemos: Dios vino a la tierra donde él estaba y le dijo: te voy a mostrar otra tierra. Y dirigió a Abraham y lo sacó de esa tierra a una nueva tierra. Y de hecho, Abraham fue lento en su cooperación, pero eventualmente Dios lo pudo sacar de esa tierra y meterlo en una nueva tierra. Y Abraham, en toda su vida, la invirtió en aquello en lo cual Dios se le apareció. La única vez que él inició algo, se metió en problemas. Él inició el ir a Egipto, pero Dios de manera misericordiosa lo sacó de Egipto. Toda su vida fue gobernada por las apariciones de Dios. Dios inició cada movimiento de Abraham. Abraham no se movió por él mismo, solo por las apariciones de Dios. Creo que Dios amó a Abraham mucho. No por quien era, sino porque era uno que siempre le permitió a Dios iniciar su economía divina a través de él en la tierra en aquel tiempo. Abraham era el hombre, pero lo que él aprendió y habló no salió de su propia mente o de algún sueño de él. Vino de la aparición de Dios. Otro más. Moisés sirvió a Dios conforme a las instrucciones que Dios le dio para la liberación de los hijos de Israel. Y fue divinamente instruido por Dios a que edificara el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. ¿Saben? Moisés tuvo un buen comienzo. Fue escondido en un cesto. Fue criado por su madre. No fue Él creció en la casa de Faraón, pero en su corazón él era por el pueblo de Israel. Pero él era a favor del pueblo de Dios. Usted ve la vida de Moisés. Él inició una cosa. ¿Saben cuál fue? Él amó a Dios y amó a su pueblo de tal manera que un egipcio maltrató a un compañero hebreo y Moisés le mató y lo escondió en la arena. Eso fue algo que Moisés inició. Entonces tuvo que huir de Egipto. Y estoy seguro que por 40 años al pastorear esa oveja cumpliendo los 80 años, todo fue terminado. Y Moisés tuvo la manera de ser librado de iniciar cualquier otra cosa. Vino a ser sin utilidad, pero Dios se le apareció. Y Dios inició algo con Moisés.
y le habló a Moisés a través de la zarza y lo llevó de vuelta a Egipto para sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto a la buena tierra. Él inició cero, nada. Todas las plagas que Dios envió a Egipto a través de Moisés, Dios inició cada una de esas plagas. Entonces Dios dio la ley. Eso fue iniciado por Dios, no por Moisés. Lo llamó al monte y en su presencia le dio la palabra de Dios. Moisés inició la ofrenda. Él siguió a Dios. Él no inició. Él cooperó con Dios en levantando las ofrendas, los sacrificios y entrando a la buena tierra, cruzando el Mar Rojo hacia la buena tierra. Moisés hizo nada. Mira la ley. Moisés no escribió nada del contenido de la ley. Él simplemente escribió lo que Dios habló. Cuando edificaron el tabernáculo, ¿quién inició eso? ¿Quién dio las especificaciones, las instrucciones con respecto a los utensilios, el tabernáculo? ¿Cómo sería edificado? El sacerdocio para ofrecer las ofrendas al pueblo. No fue Moisés. Dios inició. Moisés aprendió una gran lección cuando tenía 40 años. Y lo que salió de ello fue simplemente la muerte de un egipcio. Y fue forzado a dejar Egipto. Pero Dios entró y por medio de su iniciación usó a Moisés para llevar a cabo su economía. Otro hermano. David amaba a Dios, le temía y cooperó con él. Aunque él tuvo ocasión, escuchen este punto, aunque tuvo ocasión de edificar el templo de Dios, sabía que era necesario edificarlo y poseía la capacidad para hacerlo, él se detuvo. ¿Qué hizo? Él se detuvo cuando la palabra de Dios vino a él. Escuchen a David. Dios amó a Dios, temía a Dios y cooperó con él. Aunque él tuvo ocasión, claramente la tuvo. Él vio la necesidad y poseía la capacidad para hacerlo. Cuando Dios entró, le dijo a David, no te permitiré edificar el templo. Levantaré a alguien de tus propios lomos. Alguno. Él edificará el templo. Claro, ese era Salomón. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido? Pero si David no se hubiese detenido, la edificación del templo hubiese sido iniciada por David. David tenía un tremendo resumen, un currículum vitae tremendo. Había derrotado a tantos enemigos y trajo la paz a Israel. Y vivía en su propio palacio muy hermoso. Y al vivir allí, su pensamiento era, aquí estoy en este palacio tan hermoso y Dios está allá afuera viviendo en un tabernáculo, en una tienda. Él quería hacer algo bueno. Pero ¿quién inició? David inició. Él iba a hacerlo de su propio pensamiento, de su propia visión, de su propia actividad. Pero al momento de David quiso tratar de comenzarlo, Dios envió a Natán el profeta y le detuvo. Alabado sea el Señor, que David se detuvo. Hermanos, les pregunto, póngase usted en los zapatos de David. Aquí tenemos un hermano que habla muy bien el ruso, el hermano Newman. Nosotros estuvimos juntos en Rusia. Newman, ¿qué hubieses hecho tú? Yo pienso que tú y yo
Si hubiésemos tenido todas estas calificaciones de David y todo delante de nosotros, nosotros nos hubiésemos tirado a edificar ese templo. Y eso hubiese sido el templo de David. Pero, alabado sea el Señor, David fue tal hombre, tal persona. Él permitió que Dios iniciara todo lo relacionado al templo. Y David le permitió a David acumular los materiales. Y de ello, con esos materiales se edificó el templo. 1. Al detenerse David, se pudo establecer un doble testimonio en el universo. Primero, que toda obra en el universo debe proceder de Dios, no del hombre. De eso es que estamos hablando. Y testimonio doble fue establecido por medio de la acción de David. Toda obra en el universo debe proceder de Dios, no del hombre. De Dios, no de David. David escuchó la palabra. Y segundo, que lo único que cuenta es lo que Dios hace para el hombre, no lo que el hombre realiza para Dios. Lo único que importa es lo que Dios hace para el hombre, lo que cuenta, no lo que el hombre realiza para Dios. 2. David quería edificar un templo para Dios, pero Dios le dijo que le edificaría casa a David, una casa de la cual el reino sería producido. Creo que Dios tenía un buen sentir en cuanto a David. Así que cuando David comenzó a hacer algo por él, le detuvo. Entonces Dios a cambio hizo algo maravilloso. Le dijo a David: de tu simiente saldrá uno que fundará el reino eterno. Y David creyó. Y David se detuvo. No hizo nada más. No hizo nada en cuanto al templo de Dios, excepto acumular los materiales. Dios lo inició. Y David simplemente cooperó con Dios. 3. Tanto quien edificó el templo como el terreno donde se edificó el templo fueron fruto de que David hubiera sido perdonado de sus pecados. Es decir, fueron fruto de lo que Dios hizo por David. David tuvo 2 grandes pecados delante de Dios. 1, matando a Urías el Eteo y tomando a su mujer como su mujer. Un gran pecado. Entonces, el bebé del adulterio, fruto del adulterio, estaba por morir y murió. Y por medio de todo esto, si usted lee el Salmo 51, usted ve un arrepentimiento tan maravilloso allí que que David tuvo en cuanto a Dios. Más tarde, Betsabé quedó encinta del hijo de David. Y ese hijo que salió de Betsabé vino a ser el edificador de la casa. Y la palabra dice, que Dios amó a Salomón. Y tuvo un hijo y le llamó Salomón. Escuchen esto. Y Jehová le amó. Salomón es un gran cuadro ilustrativo de lo que sale de nuestros pecados más feos. Cuando entra el perdón, el arrepentimiento y el perdón se juntan. Usted se arrepiente completamente. Dios perdona. Entonces Dios todavía le puede usar a usted. Esa es la manera de Dios. Dios está lleno de misericordia. Si yo hubiese sido Dios, Bill, yo hubiese dicho, olvídate de Betsabé y olvídate del muchacho. Pero Dios no es así. Y de este pecado maligno, terrible,
salió el edificador del templo. Así que ¿quién se lleva la gloria aquí? ¿No fue David? No Salomón, se la llevó la gloria a Dios. Un poco más tarde, David hizo un censo de los hijos de Israel. Dios le había usado para derrotar tantos enemigos. Así que en su orgullo, él hizo un censo de los hijos de Israel para ver cuántos soldados tenía. A un Joab, al que le pidió que hiciera el censo, no estaba de acuerdo en hacerlo, pero lo tuvo que hacer. Así que hizo el censo. Pero de ello, Dios trajo una plaga por causa del fracaso de David. Entonces, hermanos, David se arrepintió por causa del pecado del censo de Israel y ofreció sacrificio a Dios. ¿Dónde le ofreció ese sacrificio? Fue vamos a ver a dónde fue. Tiene dos nombres. ¿Cuál era el nombre del lugar? Uno de los nombres era la era. Sí, la era de Ornán. Él fue a esta persona y le dijo que quería comprar ese pedazo de tierra para poder presentar la ofrenda. Y Ornán, la misma persona, no estuvo de acuerdo en que se le pagara por eso, a menos que se la regalara a David. Pero David dijo, no voy a recibir este regalo, la quiero comprar, pagar el precio. David hizo eso y edificó el altar y adoró a Dios. Y Dios le perdonó de este gran pecado. Y entonces Dios usó ese mismo lugar para usar el templo. Ese era el monte de Sión. Y Dios edificó el templo en ese lugar. Tanto el edificador como el lugar del edificio salieron de dos grandes pecados de David. ¿Quién se lleva la gloria aquí? Solo Dios. David fue un gran fracaso. Cuatro. Tenemos que dejar que Dios nos hable, nos dé mandatos. Y luego debemos cooperar con Él, debido a que le tememos y le amamos. Hermanos, David fracasó, pero Dios le amó. Y cuando vino el mandato, fue obediente y cooperó con Dios. Espero que todos seamos iguales de aquí en adelante. Dios inicia, nosotros cooperamos. 5. Debemos amar a Dios al buscar su voluntad, su revelación y sus mandatos. No debiéramos hacer nada por nosotros mismos, sino actuar únicamente conforme a la palabra del Señor, nuestro amo. Tenemos que ser como esclavos, como los hijos de Israel. Cuando era un israelita contratado como esclavo, al final de los 7 años tenía que ser liberado en libertad. Pero si venía con esposa, podía llevarse a su esposa. Pero si venía a ser esclavo y tenía hijos con la esposa y los hijos no podían ir con él. Él tenía que irse. El trato era solamente con la persona que había sido esclavo. Si usted amaba a su dueño y quería seguir su voluntad y hacer todo lo que él decía, usted se podía quedar y mantenerse sirviendo. Podía retener su esposa y sus hijos, pero le iba a costar algo el resto de su vida.
Y como prueba de eso, se tomaba el oído y se ponía en la puerta y con la lesna se horadaba la oreja. Y esa era una marca de que ese esclavo amaba a su amo y se iba a quedar allá hasta la muerte. Él vino a ser un esclavo. Todo lo que el dueño decía era lo que él ejecutaba. Desde ese día en adelante, él acordó no iniciar nada nunca más. Él solo seguiría la palabra de su amo. Hermanos, esta es una ilustración muy grande. Espero que como el resultado de todo el hablar este fin de semana, vengamos a ser ese tipo de esclavo al Señor Jesús. Hermanos, es una gran cosa no iniciar y solo cooperar. Pedro aprendió a simplemente prestar atención al mandato del Señor. A él oír y a ver a Jesús solo, de modo que pudo disfrutar y ministrar a Cristo como el reemplazo universal. O sea, como la centralidad y universalidad de la economía de Dios. El Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó al monte. Y se transfiguró frente a ellos en el monte. Y todo el vestido de Cristo brilló como el sol. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Vamos a hacer algo. Él inició algo allí. Vamos a hacernos 3 tabernáculos aquí. Y adoremos aquí. Estaba tan feliz. Bueno, la palabra dice, súbitamente, cuando miraron alrededor, después que Dios habló, la nube apareció, Dios habló y dijo, este es mi hijo amado, mi amado, a él oíd. No escuché a más nadie, solo escuché a Cristo. No escuché a Pedro, a la opinión de nadie, solo escúchele a él. El Señor brillaba como el sol. Entonces, la palabra dice que súbitamente, cuando miraron alrededor, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Hermanos, qué cuadro, qué ilustración. Pedro lleno de opiniones. Y Dios viene y habla, mostrando a Cristo. Y Cristo brillaba allí. Y el Padre dijo entonces, solo escúchele a él, no escuche a más nadie, solo escúchele a él. Él es aquel, escúchele a él. Cuando dice la Biblia que no vieron a nadie más, solo a Jesús, solo que eso sea nuestra situación. Pablo sirvió a Dios conforme a la visión celestial que vio en relación con la economía de Dios. 1. Pablo al convertirse le hizo 2 preguntas al Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué haré, Señor? Cuando Pablo iba en camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, el Señor le habló. Y Pablo, ¿qué dijo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, soy Jesús. Esa fue una gran contradicción a Pablo. Pero él dice, ¿quién eres, Señor? Él quería saber, ¿quién era este? ¿Quién le hablaba? Y Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? Creo, hermanos, que Pablo por el resto de su vida, lo único que dijo fue, ¿qué haré, Señor? Hermanos, si usted quiere ser un Pablo, aprenda a hablar al Señor, ¿qué haré, Señor? Usted lee a Pablo y su vida en las Escrituras. Él cometió errores, sí, pero hay un testimonio tan fuerte
de que Pablo nunca inició nada. Aún el ir a Macedonia, no inició nada. Dios vino y le habló y decidieron, debemos ir. Así que fueron, por causa de la iniciativa de Dios. Toda su vida estuvo bajo la iniciativa de Dios. Así que Pablo fue tan maravilloso en cooperar con Dios hasta el final. ¿Podemos ser tal persona? Yo espero que todos podamos. 2. Pablo se convirtió en ministro y testigo ante todos los hombres del Cristo verdadero, al cual él veía y escuchaba continuamente. No solamente era el viaje a Damasco, donde él vio algo y escuchó algo. Toda su vida, él vio y escuchó y cooperó con la revelación del Señor. 3. Todos debiéramos preguntarle al Señor. Tenemos que tomar a Pablo como el modelo. ¿Qué haré? En lugar de decirle, esto es lo que haré. En vez de decirle, esto es lo que haré. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Hermanos, toda nuestra labor debe ser iniciada. No debe ser iniciada por nosotros. ¿Usted piensa que usted puede aprender a vivir de esta manera? ¿Qué gloria sería para el Señor? Si los 1000 que estamos aquí, desde aquí en adelante, no tomemos ninguna decisión, no iniciemos nada, sino que todos vayamos al Señor, en lo que estemos haciendo, a quien vayamos a pastorear, con quien vayamos a estar, en qué conferencia vayamos a estar, lo que vayamos a hacer en nuestra localidad. Simplemente vamos a Dios y dejamos que Dios inicie. Y le aseguro a usted, si usted hace eso, Dios cumplirá su parte. El Señor Jesucristo hará su voluntad manifiesta a usted, especialmente en la coordinación. Pero usted debe orar. Usted debe abrirse al Señor y orar al Señor. Señor, sé tú el que inicia. Toma la delantera. Tú da la orden. Dinos qué hacer. Al usted estar frente al Señor, el Señor le hablará. Y si usted le escucha y coopera con Él y su voluntad, el Señor podrá llevar a cabo su voluntad. Qué vergüenza que usted le diga al Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que haré. Hermanos, en cuanto a mi experiencia, lamento que muchas veces en mi vida he decidido y le he dicho al Señor lo que voy a hacer. Y le he dicho al Señor, Señor, por favor, bendíceme en esto. Esto es lo que voy a hacer. Si usted dice que nunca ha hecho eso, estaría muy sorprendido con usted. Pero de todos modos, lo que debemos decir es, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que la iglesia haga? Punto Romano 2. Todos los que sirven a Dios tienen que percatarse de un principio común a todos estos ejemplos. A saber que la obra de Dios requiere la cooperación del hombre, pero no requiere la iniciativa humana. Tengo algo que leí. ¿Cómo podemos saber la orden, el mandato de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios y su revelación? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios quiere hacer? Hermanos, ¿cómo podemos entrar en esto? Esto es por medio de nuestra oración, nuestro abrirnos, nuestro clamar al Señor. Él iniciará algo. Y simplemente nos unamos a Él en su iniciativa para llevar a cabo su economía en la tierra. Esta noche Joe va a compartir algo con respecto a Europa. Que todos ustedes puedan decir esta noche, ¿qué haré, Señor? De manera sincera. Por eso fue que yo fui a Rusia. Me faltaba un mes
Me faltaban 2 semanas para cumplir los 50 años cuando fui a Rusia. La edad no significa nada, casi no significa nada. Pero de todos modos, estoy tan feliz que yo no inicié eso, sino que vino de la comunión plena, completa con los hermanos, y tuve la certeza plena que Dios estaba iniciando eso. Así que regresé a mi esposa, fui a Irving con mucho de nuevo y les dije esto. Y regresé de nuevo acá cuando pude. El único requisito previo para recibir la revelación de Dios es detenernos en cuanto a nuestro hablar, nuestras opiniones, nuestra perspectiva y nuestro yo. Siempre que tenemos una opinión y queremos iniciar algo, Dios se detiene y se oculta. Quiero leer la B para continuar el punto. B, Dios hizo que Job se diera cuenta de que él era una persona que oscurece el consejo. ¿Cómo? Con palabras sin conocimiento. Pero eventualmente, cuando Job vio a Dios, él dijo en Job 42 que se aborrecía, con lo cual hacía referencia a sus opiniones, perspectivas e ideas. La palabra en Job 38:2, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ese era Job. Y Job amaba a Dios, era un hombre perfecto, Dios estaba feliz con él, con su vivir. Y todo el mundo sabía que Job era una persona piadosa. Pero cuando Dios vino para traer algo a Job, Job y sus amigos hablaron. ¿Y qué hizo Dios? Dios no habló. Y mientras más ellos hablaban, eventualmente Dios dijo algo. Ellos se convirtieron en los consejeros de Dios. Romanos 11:34 dice: ¿Quién se ha vuelto el consejero de Dios? ¿Qué tal nosotros? ¿Nos hemos vuelto el consejero, el consultor de Dios? Hermanos, Dios se trató de volver el consejero de Dios con sus amigos. Eventualmente Job vio a Dios. Y cuando vio a Dios, se arrepintió en polvo y ceniza y admitió que todo lo que él había hablado fue de él mismo, tenía su propia perspectiva, su propia opinión. Ahora él quería seguir a Dios. Para poder hacer eso, él tuvo que ver a Dios mismo. Y yo les digo, hermanos, en cuanto a nosotros, necesitamos ver a Dios mismo. Necesitamos la aparición de Dios. Necesitamos permitirle que Él se aparezca a nosotros y nos hable. Y mientras Él nos habla, necesitamos escucharle, abrirnos todo nuestro ser a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muy bien. C. Esta es la aplicación. Tenemos que aprender en lo profundo de nuestro ser que Dios únicamente desea nuestra cooperación. Tenemos que detenernos en cuanto a todas nuestras opiniones, decisiones e ideas. Tenemos que dejar que Él nos hable. Eso fue lo que Pedro aprendió en el monte. Todas sus opiniones salieron. Eventualmente dejó que Cristo manejara el asunto y Él se reveló a él. Y al final solamente quedó Jesús solo. En aquel momento, todas las opiniones de Pedro habían sido terminadas por la aparición de Dios. Nuestras maneras
obras, opiniones, todas necesitan ser terminadas por Cristo. Pero ¿cómo Él las mata, las aniquila? ¿Cómo las termina? Claro, la manera es la cruz. Debemos estar dispuestos a ser terminados. Y la única manera es ver a Cristo. Verdaderamente verlo a Él de la manera en que usted nunca le ha visto. Entonces usted, hermano, se convertirá en uno que coopera, no en el iniciador. A fin de servir a Dios conforme a su voluntad, tenemos que detenernos para darle a Dios amplia oportunidad de hablarnos. ¿No es eso bueno? Para servir a Dios conforme a su voluntad, tenemos que detenernos para darle a Dios amplia oportunidad de hablarnos. ¿Dónde está la palabra hablada por la hermana Barber? Brinqué este punto de la hermana Barber. En la letra F, número 6. Quiero decir algo con respecto a esto. Disculpen. La hermana M.E. Barber dijo: todo aquel que no puede detener su labor para Dios, no puede laborar para Él. Les quiero dar un pequeño testimonio. He estado en descanso un tiempo. No estuve en el entrenamiento este año. Los hermanos vinieron a donde mí y me dijeron: tú vas a detenerte por 3 meses y vas a hacer nada, solo vas a descansar. ¿Y sabe lo que hicieron? Mataron mi número de celular, me dieron otro para que lo pase solo a unos pocos hermanos. Ya no tienen mi celular, la mayoría de los hermanos. Mi correo electrónico, me dieron un nuevo correo electrónico. Y las cartas que llegaban no me las vamos a pasar. ¿Qué piensan de eso, hermanos? ¿No es eso control? Tal vez nosotros practicamos control. Bueno, de todos modos, los hermanos hicieron eso porque me aman. Quieren que hiciera ejercicio y me preguntan: ¿cómo va tu ejercicio? ¿Cuánto has perdido de peso? Un doctor me tocó las rodillas. Me dijo: ¿has perdido 30 libras? Otro doctor, no porque tenga problema del corazón, me hicieron pruebas y estaba bien. Pero de todos modos él dijo: tú tenías que perder 40 libras para que no tenga problemas. He estado haciendo ejercicio, he perdido algunas libras. Bueno, hermanos, eso fue una prueba verdadera para mí. Les aseguro que cada día estoy pensando en Rusia. Cada día estoy pensando en el Living Stream. Cada día estoy pensando en la iglesia en Anaheim. Cada día estoy pensando con respecto a Texas, donde estuve 25 años. O el área de Texas. Todas estas cosas están en mí todo el tiempo. Ustedes lo saben. Cuando usted tiene alguna responsabilidad, está con usted. Me cortaron de todo eso. Me quitaron de todo eso. Cambié mi página aquí. Quiero encontrar de nuevo la cita. Sí. Todo aquel que no puede detener su labor para Dios, no puede laborar para Él. No quiero decir que pasé la prueba,
tuve algunas reuniones, tuve algunas llamadas, algunos correos, pero ellos hicieron lo mejor para sacarme fuera de circulación por 3 meses. Para poder reunirme con los directores de Living Stream un día, eso fue la semana pasada, había un asunto muy serio que había sucedido en el campus y yo no sabía nada. Ellos me pusieron un escudo. Yo debía haber escuchado eso, pero no escuché sobre ese asunto. Y luego, al otro día, otra historia. Y tampoco escuché nada. Hermanos, puede ser que seramos sacados de la obra, pero a veces eso es bueno. He concluido que estos 3 meses de no haber estado en una reunión de la iglesia en Anaheim una sola vez, 0. Estaba en casa con mi esposa. Eso fue bueno. Pero eventualmente tenemos que detenernos. El hermano Andrew, él se detuvo. Yo pienso que él aprendió muchas cosas cuando fue detenido. Aleluya, que él está de vuelta, sirviendo nuevamente. Y sirviendo más de lo que lo hizo anteriormente. Esa es la obra, el hacer de Dios. Pero hermanos, el punto aquí es, les doy esta historia, el punto es, tenemos que detenernos todas nuestras actividades. ¿Saben por qué me sucedió por haberme detenido? No me podía meter en todo el Antiguo Testamento, pero me pude meter ahora en todo el Antiguo Testamento. Quería ver a Cristo. ¿En cuántos versículos pude encontrar a Cristo? Leí todo el Antiguo Testamento con todas las notas, buscando a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí está Cristo, ahí está Cristo. Libro tras libro, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Eso fue algo grande para mí. Yo quiero Cristo, yo quiero amar a Cristo. Yo quiero ser Cristo. Y así también usted, hermanos, necesitamos la revelación de Cristo. Y esa revelación causará que nos detengamos. Bueno, este es un gran principio en la obra sobre el cual hemos estado. Dios inicia, nosotros coordinamos. Pero hay un problema. Hay un peligro aquí. Como la palabra nos advierte en Números, podemos cometer el pecado del santuario, la iniquidad del santuario. ¿Cómo se comete tal pecado? Hay un montón de pecados comunes. Perdemos la paciencia. Le miramos cruzado a nuestra esposa. Todos son pecados comunes. O usted mira lo que no debió mirar de manera accidental. Hay muchos pecados. Los podemos confesar y Dios perdona. Pero hay otro tipo de pecado. Y esos son los pecados de la iniquidad del santuario. Y esto es un asunto muy serio. Y yo diría, quiero hablar de este punto brevemente, porque todos los que estamos en esta sala tenemos mayor probabilidad de cometer el pecado de la iniquidad del santuario. ¿Qué quiero decir con esto? Los principios en la obra son 3 grandes principios. Y esto no sale de mí. Esto sale del hermano Lee. Escuchen esto. Primer principio. La iniciativa de la obra de Dios debe ser conforme a su voluntad, no de nosotros. No de nosotros. Si usted se adelanta y usted no va conforme a la voluntad de Dios, si usted inicia algo que no es conforme a la voluntad de Dios, ese es un pecado de iniquidad del santuario. Cualquiera que sirve puede cometer este gran pecado. Otros tal vez pueden estar envueltos. Y pueden estar envueltos con ese pecado. Pero el punto aquí es, hermanos, el primer principio es que la iniciativa de la obra de Dios tiene que ser conforme a su voluntad. Número 2, segundo principio.
el avance de la obra de Dios debe ser conforme a su poder, no conforme a nuestro poder o fuerza. Así que el primero es conforme a la voluntad de Dios, y luego, 2, cuando avanza, debe ser conforme a su poder, no nuestra fuerza. Número 3, el resultado de la obra de Dios debe ser conforme a para su gloria y no para nuestra gloria. Así que la iniciativa, el avance y la conclusión, el resultado, debe ser absolutamente no de nosotros, sino todo de Él. ¿Podemos vivir de esta manera? Hermanos, necesitamos vivir de esta manera. Este es el recobro del Señor. No queremos vivir. Si usted no quiere vivir de esta manera, usted puede volver al pentecostalismo, a su denominación bautista, porque así es que se hace allá. Todo es un servicio religioso. No es un servicio conforme a la voluntad de Dios. Pero hermanos, nosotros estamos en el recobro del Señor. Estamos en una porción especial que se nos ha concedido y debemos servir conforme a estos 3 principios. Los que no sirven conforme a estos 3 principios, la persona que trate con usted, la persona que peca, hermanos, de 3 maneras, el que no hace esto de esta manera peca delante de Dios. Primer resultado de esto es que nos morimos espiritualmente. Antes estábamos muy vivientes, pero hemos pecado contra Dios en una de estas 3 categorías. Así que nos apagamos espiritualmente. Deberíamos estar llenos, ricos, avivados con Cristo. Pero ahora estamos apagados espiritualmente. Segunda consecuencia, que es algo muy serio, puede que entra enfermedad y aún muerte espiritual. Eso depende del Señor. Y tercero, el Señor tratará con nosotros en el tribunal de Cristo. Estas 3 maneras. En estas 3 maneras trata Dios con nosotros. Pero hermanos, escuche estos 3 principios gloriosos. Y usted toma la manera de servir en la iglesia conforme a estos 3 principios. Para pastorear a cada uno. Para predicar el evangelio. Lo que usted haga, si usted lo hace conforme a estos 3 principios, usted nunca cometerá el pecado de la iniquidad del santuario. Pero si no tomamos esa manera, hermanos, estamos en riesgo. Usted si continúa haciendo cosas conforme a su voluntad y su manera, y Dios no inició nada, usted lo inició, entonces usted se queda vacío. Se apaga espiritualmente. O alabado sea el Señor, fue iniciado por la voluntad de Dios. Usted coopera con Dios. Pero nosotros lo empujamos, lo llevamos a cabo por nuestra fuerza, energía y visión. Eso es un pecado muy serio. Y eventualmente puede ser que lo hagamos para nuestra propia gloria. ¡Qué vergüenza! Nos volvemos orgullosos, estamos contentas y decimos, este fue mi logro, así que yo me merezco la gloria. Si usted toma esa manera, ese es un pecado del santuario. Continuemos al número Romano 3. Tenemos que aprender cómo conducirnos en la iglesia, la casa de Dios viviente. Al adoptar la manera orgánica de cuidar de la iglesia, de administrarla orgánicamente en conformidad con los siguientes 10 puntos cruciales. Esto fue dado por nuestro querido hermano y queremos pasarles estas cosas a ustedes. Lo primero que diría es que tenemos que ver lo que la iglesia es. Tenemos que ver lo que la iglesia es en 3 aspectos. Número 1, la naturaleza. Número 2, ¿qué intenta Dios edificar? ¿Y con qué? ¿Y con qué Dios edifica la iglesia? Necesitamos ver estos 3 asuntos
Primera de Corintios 3 nos da un cuadro, una ilustración maravillosa de la naturaleza de la iglesia. Es Cristo. Si usted está ahí en la iglesia, conforme a su yo, esa no es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza suya. La naturaleza de la iglesia tiene que ser Cristo. Todo tiene que ser Cristo. Usted va al tabernáculo, usted entra al lugar santo, todo ahí es Cristo. Cuando el sacerdote entraba, todo lo que veía era Cristo. El candelero que era Cristo. Tomando cuidado de la mesa de los panes, esa mesa era Cristo. Iba al altar de incienso, eso era Cristo. Entonces entraba al Santísimo. Ahí está el arca, que es Cristo. Y sobre Cristo están los querubines, que representa la gloria de Dios. El templo solo es el lugar de habitación de Dios. La gloria de Dios llenaba el tabernáculo y la gloria de Dios llenaba el templo. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Que el Señor nos salve de cualquier búsqueda personal de gloria. Así que aprecio estos 3 puntos. A, en la lista de 3 romanos, Cristo tiene que ser revelado en nosotros. Primer punto es este. Gálatas 1:15 y 16. Son las palabras de Pablo. Cuando le plugo a Dios revelar a su Hijo en mí, para que le anuncie como el evangelio entre los gentiles. Alabado sea el Señor. Primer asunto que le sucedió a Pablo es que Cristo fue revelado en él. Letra B. Tenemos que ver que Cristo es nuestra vida. Pablo vivió para Dios. Él era uno con Cristo. Cristo debe ser nuestra vida. ¿No es esto maravilloso? Letra C. Tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad de vivir en Cristo. Primero, Cristo es revelado en nosotros. Esto es algo muy subjetivo, muy real. Cristo fue revelado en Pablo. Luego, número 2, Cristo es nuestra vida. Y C, tenemos que comprender que nuestra necesidad de vivir a Cristo es Cristo, Cristo, Cristo. Letra D, tenemos que ver que la cruz se le dio a fin a todo lo que somos y tenemos en nosotros mismos. Usted, su hombre natural, no vale un centavo. Usted vale 0 en el hombre natural. Pero alabado sea el Señor, que ese 0, Cristo lo terminó en la cruz. Terminó el yo. Estoy crucificado con Cristo. Terminó el mundo, crucificándonos al mundo a nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Todo lo negativo, todo lo de nosotros, que no es Cristo, ha sido terminado en la cruz. Ha sido crucificado allí. Se fue. Y si vamos a ser conforme a Cristo, de qué manera que Cristo se ha revelado plenamente en nosotros, debemos clamar: Señor, revélate. Si Cristo es nuestra vida y vivimos en Cristo y somos crucificados en nuestra experiencia, todo ha sido anulado, terminado, tratado, muerto en nuestra experiencia. Esa es la manera de la cruz. Ahí es donde usted está, en su propia cruz. Todo lo que desde usted está en la cruz, el viejo hombre. Todo lo que no es Cristo está en la cruz. Y si usted decide vivir por ello, pero que el Señor nos salve. Quiero usar lo que James compartió esta mañana. Me tocó mucho esa palabra. Él decía: algunos están tomando la manera en el recobro del Señor de predicar el evangelio para ganar gente, tomando el camino de la mega iglesia.
No es el evangelio de prosperidad. Es la manera gobernada con propósito. A través de los Estados Unidos se usa esta expresión: mi iglesia tiene que ser dirigida con propósito. Y las denominaciones están tomando esta manera. Todo se hace por ellos mismos. Bueno, Dios va a usar un montón de cosas para salvar gente, pero el problema es que hay muchos más peros. Y por causa de que estos no han sido traídos adecuadamente, ustedes saben de dónde salió Moab. Fue el pecado de incesto de Lot con sus hijas. Él nació genuinamente, pero mire ese hijo. Yo estaba estudiando el Antiguo Testamento y vemos que ese Moab hasta el final estuvo peleando en contra de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Usted puede lograr que gente se salve. Dios quiere esto. Es más, usted invoca el nombre del Señor y es salvo. Tal vez usted llegue allí por el drama que usan, por la música rock. De hecho, eso es muy placentero a nuestro hombre natural. Venga y disfrute. Y mientras usted está disfrutando, tal vez usted es salvo. Les digo una historia. Una hermana, no le pregunté su nombre, no sé de dónde llamó, pero llamó un día y me dijo: lo que está sucediendo en nuestro lugar es que están tomando esta manera la predicación del evangelio y la gente se está salvando. Pero los que están ahora entre nosotros se están oponiendo al orar, leer, y están oponiéndose a invocar el nombre del Señor. ¿No son estos moabitas o qué? ¿Cómo usted obtiene ese tipo de gente? Por los dramas, etcétera. La música rock y todo lo demás. Ciertamente usted puede ganar gente. En Anaheim podemos salir y podemos llenar los salones con este tipo de gente. ¿Usted quiere eso? Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo hizo todo con Cristo, en Cristo. Seguimos. Tenemos que ver, letra D, que en la cruz se le dio fin a todo lo que somos y tenemos en nosotros mismos. E. Este es el hablar del hermano Lee. No podemos servir conforme a lo que somos y lo que tenemos en nosotros mismos. Lo que seamos, lo que tenemos y lo que hacemos. Tenemos que serlo, tenerlo y hacerlo en nuestro espíritu mezclado y no en nuestra alma por el poder y la capacidad de ella. Letra E. Señor, haznos tales. Letra G. No debemos esperar que aquellos con los que servimos cambien de modo alguno. Le leo eso. No debemos esperar que aquellos con los que servimos cambien de modo alguno. En lugar de ello, tenemos que desear únicamente que ellos ganen a Cristo, sean llenos de Cristo, sean completamente ganados por Cristo. Este es nuestro servicio en la iglesia. Esto es nuestro servicio como pastor. Esto es letra H. Escuchen esto. Es imprescindible ver claramente que tiene que haber un solo resultado en nuestro servicio: labor y administración de la iglesia. Este resultado es que Cristo tiene que ser producido en la iglesia de tal modo que todos tengan a Cristo, que Cristo aumente en todos y cada uno de los miembros de la iglesia, que todos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, estos 10 principios gloriosos deben tocarnos profundamente al pastorear a los santos. Esto es lo que el Señor quiere ganar. No debemos ir por algún resultado. Olvídese de los resultados. Raúl Bajaldas fue con el Señor, los que lo conocieron. Estuvimos en su reunión de recordación algunos fines de semana atrás. Él estaba
en el peor lío que un hombre puede estar. Llegaba descalzo a las reuniones, con pelo largo, y se iba a mudar a Nuevo México a escuchar, a estudiar, hacer vasijas y olvidarse del mundo. Pero fue a la universidad y fue salvo. Y un poco después se estaba mudando a Nuevo México y pasó desde Miami a por Dallas, donde vivían sus padres, y se le invitó a una reunión y fue salvo. Todavía no lucía muy bien, pero no prestamos atención a su apariencia. Hicimos lo mejor para infundirle con Cristo. Y poco a poco comenzó a crecer, volvió a la escuela, obtuvo 2 maestrías. Era un hombre inteligente y se dio eventualmente. Ver la manera ordenada por Dios en el recobro del Señor. Fue por lo que vivió. Y vivió otra cosa. Es que todos aprendieran a meterse en la verdad. Estas 2 cosas. Esa fue su vida. Él quiso ver también la gente llena de Cristo. Les digo otra historia pequeña. Tuvimos este hermano que vino a la iglesia en Houston. Él estaba en la misma apariencia de Raúl. Él vivía en una van, en una camioneta, pero fue salvo. Fuimos al campus y vimos a este hombre y fue salvo. Fuimos a su camioneta, su pelo, barba, todo vino a la vida de la iglesia. Y vino a ser más y más útil. Y cambió. Empezó a cambiar. Nunca le dijimos, por favor, quítate esa selva de pelo de tu cabeza y de tu barba. Ninguna vez le dijimos eso. Pero después de un par de años, su licencia tenía que ser renovada. Y su foto está en esa licencia. Y llevó la licencia vieja donde la persona, y la señora lo vio, lo miró, y volvió y miró la licencia, sin pelo, afeitadito, muy adecuado. Lo miró de nuevo la señora, y Juan dijo, Jesús lo hizo. Le dijo él a la señora, Jesús lo hizo. Hermanos, no se preocupe mucho si la persona va a cambiar o no. Usted dele a Cristo, Él ciertamente va a cambiar. No necesitamos cambiar a nadie. Todo lo que necesitamos hacer es impartir a Cristo. Y en nuestro pastoreo, no vaya allí a tratar de cambiar gente. Olvídese de eso. Los maridos y la esposa están peleando. Alabe al Señor. Mientras más trate de ayudarle, más difícil se va a poner la cosa. Ore por ellos. Impártele Cristo a ellos. Ellos vendrán a ser misioneros a Europa. No deje nada. Tenemos que orar por los 8 puntos mencionados anteriormente. Tenemos que ser hombres de oración. A estos 8 puntos debemos prestar atención. Pero ¿cómo lo hacemos? Para hacerlo tenemos que orar por los santos para que puedan ser ganados en estos 8 puntos. En el bosquejo tenemos 3 oraciones del apóstol Pablo. Efesios 1, 17 al 23, capítulo 3, 14 al 19 y Colosenses 1, 9 al 20. Hermanos, cuando pienso qué hacer y me meto en este mensaje por varios días, mi carga es imprimir y poner en mi espejo estas 3 oraciones y orar por la economía de Dios, oraciones por los santos, oraciones por las iglesias, oración por revelación, oraciones por Cristo. Vaya y lea esas 3 oraciones. Lea esas 3 oraciones de Pablo. Estos son un gran don para nosotros. Y lo que siento que debo hacer es, tengo carga por Tom. Señor Tom, Señor, haz hogar en su corazón, en el corazón de Tom. Bien,
Letra J. Tenemos que ser como el apóstol Pablo, quien posee una fe viva, y creer que Dios puede hacer realidad en nosotros todos estos puntos. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Tenemos que creer. Pero el creer tiene que ser acompañado por nuestra oración. Si no, su creer será en vano. Pero si usted ora y usted pastorea conforme a estos 10 puntos, usted verá cosas maravillosas sucediendo en su localidad. Usted verá gente maravillosa siendo añadida a la iglesia. Y usted los verá siendo transformados, creciendo hacia la cabeza en todas las cosas, creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto sucederá. Lo hemos visto suceder. Y les prometo, usted tome la manera que está en este mensaje, usted lo verá sucediéndole a muchas personas. No por su ajuste, no por su corrección, sino por su ministerio de Cristo a estos hermanos. Quiero traer otro punto para leer algo y esta es la conclusión. Se relaciona estos 10 puntos. Las epístolas de Pablo toma estos 10 puntos como el centro. De hecho, estos 10 puntos pueden ser resumidos en un punto. ¿Saben cuál es? Coma o raya, Cristo. Si tomamos estos 10 puntos, Pablo tomó estos 10 puntos como el centro. Estos 10 puntos se resumen en un punto. Coma o raya, Cristo. Escuchen, él vio a Cristo. Él anunció a Cristo. Él laboró con Cristo. Su trabajo, su obra era Cristo. Él oró a Cristo. Su fe era Cristo. Y el resultado de su trabajo, de su obra, fue Cristo. De principio a fin, Cristo era central. Cristo pasó a través de Pablo y alcanzó todos aquellos a los cuales él sirvió. Cristo fue producido en ellos. Estos 10 puntos deben ministrar a la iglesia. Estos 10 puntos no deben ser meramente escritos en papel y venir a ser, entre comillas, 10 mandamientos. No debemos imitar a la gente del Antiguo Testamento, debemos ser gente del Nuevo Testamento, permitiendo al Espíritu Santo de escribir estos 10 puntos, inscribirlos en las tablas de nuestro corazón para que podamos vivir en ellos. Esta es la administración de la iglesia, el servicio en la iglesia. Este es el propósito de nuestro visitar a las personas, predicar el evangelio y edificar a otros. Todos los ancianos, diáconos y aquellos que sirven en la iglesia deben seguir este modelo. No sé si usted es anciano, diácono, simplemente está sirviendo a la iglesia, pero creo que esto toca a 100% de nosotros. Que el Señor pueda ganar aquello que Él está buscando en su recobro. Muy bien, hermanos. En este punto, el entrenamiento es la mitad, hemos llegado a la mitad del entrenamiento y más del 90% de los hermanos no han profetizado. Así que, ¿qué tal si formamos grupos pequeños de 5 o 6 con los hermanos que están alrededor de ustedes y formamos estos grupos pequeños y entonces todos van a profetizar? Cada uno puede tener 1 minuto y en 6 minutos podemos tener que todos han profetizado al menos una sola vez. Así que por favor ahora formen estos grupos y empiecen a profetizar.